decir, lo que vos estás viendo es una aceleración inflacionaria impresionante. De hecho, Argentina no va a cumplir la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional de un techo de inflación del 32%, porque para que eso fuera posible, ¿sí?, la inflación de acá para fin de año todos los meses debería estar en el 2%. Y difícilmente logres eso, porque eso es lo que vos viste en el 2017 y es lo que viste en el 2015, después de las devaluaciones del 2016 y las del 2014 respectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Vos en el 2015 tenías cepo y por ende, digamos, la demanda de dinero, digamos, si quería caer no podía. Y por otro lado, durante el 2017 tenías un gobierno que se venía fortaleciendo y que tenía un voto de confianza para, digamos, con la gente. Sin embargo, eso hoy no pasa, hoy se te derrumbó la demanda de dinero, con lo cual pretender que pase lo mismo que pasó en el 2015 o en el 2017 es muy osado, es muy optimista. Y la gente está en su casa y dice, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a los argentinos en este panorama? Bueno, esto es muy interesante porque este desastre que se generó, digamos, a ver, Argentina tenía un programa fiscal inconsistente. Con este gobierno decidió tomar una solución gradualista que nunca funcionó en Argentina. Vos no estabas de acuerdo con la política del kirchnerismo, digamos. Yo, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si vos me preguntás a mí, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó en la historia a la Argentina. Ahora, eso no quiere decir que este gobierno sea bueno. Este gobierno es un desastre. O sea, y de hecho está haciendo todo mal. ¿Y pero qué harías vos? Bueno, de hecho, digamos, yo no compartí el diagnóstico de este gobierno ni cómo lo enfrentó. ¿Por qué? Porque fue por una solución gradualista. Cuando vos mirás todos los planes gradualistas de Argentina en la segunda mitad del siglo XX, todos terminaron mal. Todos. Pero a ver, ¿gradualista en qué? Mi vieja, que es jubilada, pagaba 250 mangos de gas y ahora este mes le llegó 5.000 pesos. Bueno, digamos, ¿gradualista en qué sentido? A ver, vamos en este sentido. Y déjame hacer otra referencia empírica. Desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Este gobierno hizo gradualismo y lo hizo mal. Por ejemplo, la única partida que tocó fue los subsidios económicos y lo hizo mal. Por ejemplo, durante el kirchnerismo los subsidios económicos representaban 4,5% del PBI. Se financiaba con emisión monetaria y generabas inflación. Es decir, con lo cual beneficiabas a la parte más rica de la Argentina reventando a los trabajadores con impuesto inflacionario. Eso es lo que pasa. Es decir, vos lo tenías que corregir, sí. Había que corregirlo de shock, sí. Y no como lo hizo Aranguren, que lo hizo gradual y mal. Fíjate esto, si la discrepancia en tarifas era 15-1... Sí, y Aranguren en el primer año la subió 400%, o sea que multiplicó por 5, hizo un tercio del ajuste, con lo cual eso es gradual, eso no es de shock, sí es gradual. Pero vos fíjate esto, con mi colega Diego Giacomini, en un libro que nosotros tenemos que se llama Política Económica contra reloj, explicamos cómo se hacía de shock y bien. Vos fíjate, nosotros hubiéramos eliminado de cuajo los subsidios económicos, pero... ¿Subsidio a quién? ¿A quién te estás refiriendo? A lo que hablo, digamos, el gas, la electricidad, el agua, el transporte. Fíjate esto. Pero reventá a la gente, ¿no? No, pero pará. Pero por eso déjame que te explique y vas a ver. Una de las cosas que vos tenés que cumplir en un contrato es algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Sí, vos... En realidad podés tocar el precio, pero también podés tocar el plazo de concesión, vos podés tocar la política de dividendos, vos podés tocar la política de inversiones, vos podés tocar la política de endeudamiento, podés dar garantías del Estado sobre el endeudamiento nuevo para nuevas inversiones, para bajar más los costos. Cuando vos haces todo ese menú de políticas, que era lo que nosotros proponíamos, ¿sabés cuánto subía eliminando de cuajo totalmente los subsidios esos y se terminaba el problema del déficit fiscal complicado? 100% nada más. Es decir, ¿me comprendés? Pero, claro, digo, el problema es que cuando vos tenés un inútil que cree, que es un Aranguren, por ejemplo, digo, uno de los tantos que tiene, que lo tuvo este gobierno y que tiene, ¿sí? Cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá cómo todo el mundo se parece a un clavo. Entonces lo único que le pegaban era a eso. Entonces, eso, digamos, por ejemplo, te muestra que lo hicieron gradual y mal. Bueno, así hay un montón de cosas. Vos decís que este es un gobierno que no tiene solidez, digamos. Eso básicamente. Bueno, el gradualismo, de hecho, la justificación para ser gradualista es la incompetencia más falta de coraje. Pero, no sé si coraje. Capaz que no quiere perder capital político. Si no sos gradualista... A ver, ¿qué capital político si está llevando la economía a una crisis? A ver,
fíjate esto. ¿La estás llevando o estamos en crisis o cuándo podría explotar? Estamos en crisis y, digamos, el tema es qué tipo de desenlace tiene la crisis. El país ya está en crisis. Sí. Cuando vos fuiste al Fondo Monetario Internacional es porque te quedaste sin financiamiento voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina, si no estuviera en el Fondo Monetario Internacional, ya hubiera defaulteado. Claro. Entonces digo, yo tengo que evaluar, a ver, cómo funcionó el gradualismo espantosamente mal. Porque el kirchnerismo me dejó déficit fiscal. Tengo más déficit fiscal ahora, ¿sí? ¿Qué me deja? Había un PBI que estaba estabilizado en torno a un nivel, pero en términos per cápita cayendo. Sigue cayendo el PBI en términos per cápita, ¿sí? La inflación, digo, probablemente voy a terminar con más inflación que la que tuvo el último año el kirchnerismo. Y como si todo esto fuera poco, me dejan 150.000 millones de dólares más de deuda. Pero es un disparate. Es decir, es un canto a la incompetencia, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la estrategia gradualista? O sea, gestar una nueva crisis de endeudamiento. ¿Cuándo puede explotar esto? A ver, estamos en crisis. No, digo, ojalá, si yo lo supiera, sería multimillonario. No, pero está bien, pero le va a faltar financiamiento al Estado argentino. Bueno, de hecho... ¿Está faltando cuánto? ¿20.000 millones? Sí, ahí hay toda una discusión, digamos. Por ejemplo, suponete que se cumplen todas las hipótesis del gobierno y el año que viene tenemos 30.000 millones de dólares de déficit fiscal primario. Si a eso le sumás los intereses, te da 47.000 millones de dólares. Y si le sumás los vencimientos de la deuda, ¿sí? Tenés 87.000 millones de dólares. Ese es el verdadero agujero fiscal de Argentina. Sí. No hablaste de retenciones, ¿eh? No. No hablaste nada de retenciones. No. O sea, ¿está bien que hayan sacado las retenciones? Yo digo, yo no soy partidario de distorsionar los precios, o sea, con lo cual, yo creo que se podía hacer el ajuste desde otro lado y que no tuviera costo social, pero había que ponerle cerebro, cosa que no es costo social, es costo... ¿Cómo que no? Digamos, o sea, mirá cómo venían desempeñándose las exportaciones argentinas con los mejores términos de intercambio de la historia y te das cuenta que te estabas pegando un tiro en los pies, o sea, digo, con lo cual, o sea, a ver, digamos, o sea, el faltante de dólares, ¿por qué te crees que había cepo? O sea, había cepo porque justamente faltaban dólares, los dólares faltaban porque si vos castigás a las exportaciones no vas a exportar. Y cuando vos no exportás, no vas a poder importar. Y si no podés importar, hay toda una parte de la estructura que trabaja con importaciones y se te cae la producción. De hecho, digamos, el PBI per cápita de Argentina no para de caer desde el 2010. Está bien. O sea, ¿a cuánto llegamos en inflación a fin de año? ¿Qué tenemos que esperar? No, es verdaderamente impredecible la inflación en Argentina, porque cuando a vos se te cae la demanda de dinero, te puede pasar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, Argentina tiene dos casos muy emblemáticos de fuerte caída de la demanda de dinero, que son el año 59 y el año 75. En el año 59 la inflación pasó de 20 a 120, en el caso del 75, en el Rodrigazo, durante el gobierno de Isabel Perón, pasó de 30 a 180. Sí, y al año que le seguía, cuando vinieron los militares, saltó a 400%. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que esos episodios de caída de la demanda de dinero suelen tener efectos devastadores. Claro. Sí, porque aparte con ese salto en la inflación, digamos, obviamente que tenés el tipo de cambio por las nubes y lo que pasa, digamos, en esa transición es que aumentan los pobres y los indigentes. Ahora, la última pregunta. Déjame preguntarte esto y te pones en el lugar de la gente que te está mirando. Vos ganás 20.000 pesos hoy. Suponete tener una familia tipo de 4 personas y vos ganás 20.000 pesos. ¿Qué haces con esas 20 lucas? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a esa gente? Si vos ganas 20 lucas, ¿qué harías? Mirá, yo lo que le digo es que la gente que llega con lo justo a fin de mes, lo primero que tiene que hacer cuando recibe el sueldo es estoquear alimentos. Porque, digamos, lo primero que tenés que defender es el morfi. ¿Sí? Entonces vos lo primero que tenés que hacer es defender el morfi. O sea, entonces, ¿por qué? Porque como los precios vienen creciendo, a vos, digamos, cada vez esos pesos te compran menos. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando o sea, Milei iría al supermercado y... Lo primero que haría es hacer todas las compras del mes, todas las que sean posibles, y abarrotar la heladera. Bien, ¿sí? ¿Por qué? Para defender el morfi. Una vez que vos defendés el morfi, después ves el resto. Pero primero defendés la comida. Lo que pasa es que este gobierno, además, digamos, no entiende la lógica. El gobierno ya se equivocó en diciembre tratando de generar una devaluación desde lo nominal, o sea, desde lo monetario. O sea, hay devaluaciones que generan inflación y hay otras que no. Por ejemplo, todo el mundo se está devaluando contra el dólar, pero nadie tiene el problema que tiene Argentina con el riesgo país por las nubes, con la inflación acelerándose. O sea, en ningún lado hay una epidemia inflacionaria. Acá sí la hay. ¿Por qué? Porque tiene que ver con factores monetarios, ¿sí? O sea, que se suman la emisión de dinero y la caída de la demanda de dinero. Y el gobierno quiere profundizar en esa lógica. Vos fíjate... Porque esto es muy importante para entender
el desastre que puede causar este gobierno. Tenés 30 segundos, dale. Bueno, Argentina tiene un déficit externo de 5 puntos del PBI. Sí. ¿Sí? Vos el déficit externo lo podés arreglar de dos maneras. Uno es bajando el déficit fiscal, haciendo el ajuste sobre la política, como nosotros con Diego Giacomini propusimos. O sea, eliminar partidas que no le gustan a los políticos porque de ahí muerden. ¿Sí? Ahora, si vos no haces el ajuste por ahí, el ajuste ¿sabe cómo va a venir? Saltando el tipo de cambio. Si salta el tipo de cambio para que caigan las importaciones, en el medio es que estás reventando el ingreso de los argentinos. Y como el precio de los alimentos y los bienes de primera necesidad están denominados en dólares, vas a hacer volar el número de pobres e indigentes. Con lo cual, este gobierno, si no ajusta, lo que va a hacer va a generar una explosión de pobres. Entonces, el verdadero dilema de la sociedad es, ¿se ajustan las basuras de la política o ajusta el sector privado generador de riqueza? Y por ende, terminar hundiendo en la pobreza a millones de argentinos. Entonces, esa es la elección. Está bien. Javier, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Muchas gracias por venir. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.